Hola a todos, a todas. Por fin estoy grabando esta sesión sobre la Bhagavad Gita. Como sabéis, son 18 capítulos que están incluidos en el libro sexto del Mahabharata, una de las obras más extensas de la literatura universal, el Mahabharata, con 18 libros más un apéndice, ese género que llamamos Itihasa, crónica, relato legendario. Cuenta esa guerra dinástica entre primos, entre los Kauravas y los Pándavas. Bueno, pues ahí en su libro sexto, 18 capítulos, es lo que hoy llamamos la canción de Bhagavan, la canción del bienaventurado, del Señor. Siempre se dice en femenino, ¿de acuerdo? La Bhagavad Gita. Gita es canción, sería como canción en español, por tanto siempre con el artículo femenino la. Bien, me ha costado bastante preparar esta sesión. ¿Por qué? Si la Bhagavad Gita no es un texto muy extenso, pero la historia de su interpretación, de su recepción tan diversa, sobre todo a partir del siglo XIX, tanto dentro como fuera de India, pues me hizo preguntarme qué incluir, qué no incluir, y al final, pues he decidido grabar dos sesiones. La primera, que es esta, pues voy a entrar de un modo general a hablar de algunos detalles del texto. Sobre todo, he decidido incluir cosas que no son fáciles de leer o de encontrar o de escuchar en todo lo que ya hay y existe sobre la Bhagavad Gita, ¿eh? Pues porque siempre hay temas que vamos a escuchar o que vamos a leer en muchas ocasiones, son temas casi típicos de la Gita, ¿no? Y es fácil encontrar información, encontrar diferentes perspectivas, interpretaciones. Pero hay otros detalles, otros temas que es más difícil encontrarlos, que yo misma he llegado a ellos a través de los años y a mí me hubiera gustado que me los enseñaran. Entonces, siempre desde una perspectiva filosófica, haciéndonos preguntas, a veces creando problemas donde no los hay, porque eso también lo hace la filosofía, pues vamos a adentrarnos tal vez en detalles que no son tan comunes en el estudio de la Gita, pero que creo que pueden resultar interesantes. Para eso vamos a intentar leer este diálogo entre Krishna y Arjuna un poco en el contexto del Mahabharata. Y no tanto como un texto aislado, que es como hoy se lo suele leer. Mucha gente lee la Bhagavad Gita y no sabe nada del Mahabharata, porque es un texto que dentro del Mahabharata tiene tal importancia que se lo lee ya de forma tradicional como independiente y aislado. Porque pensad que la Bhagavad Gita es el momento donde Krishna revela su forma divina, es decir, tiene lugar esa teofanía en el capítulo 11 de la Gita, donde le revela a Arjuna pues que es una divinidad, nada menos que el avatar de Vishnu. Esto ha hecho del texto, claro, una pieza clave importantísima en el contexto del Mahabharata. Pero además, el hecho de que la Gita se haya vuelto tan universal y haya trascendido fronteras, no tiene tanto que ver con esto, con la idea de que es ahí cuando Krishna revela, ¿no?, que es una divinidad, sino, para empezar, tiene que ver con el tema, yo diría. Al final, pensad que estamos en el preámbulo de una guerra que es el clímax del Mahabharata, por fin la guerra entre Kauravas y Pándavas. La Gita está justo antes de comenzar la guerra, nos sitúa en la trama justo antes, y es el diálogo de un dios que además se va a revelar como dios, que es Krishna, animando a un guerrero que está desmoronado, que no le ve el sentido a seguir luchando, a seguir animándolo a levantarse y luchar. Básicamente persuadiéndolo, haciéndole recuperar esa fuerza y diciéndole, este no es momento de rendirse. ¿Mm? Para eso Krishna le va a enseñar diferentes yogas, lo vamos a ver. Pero ya solo el tema, claro, es de carácter universal. Al final, ¿quién no necesita que un dios lo anime a levantarse y a seguir peleando? ¿No? Por supuesto, si lo aislamos del contexto bélico militar, como a menudo se hace, y lo llevamos a la alegoría, tendríamos a un amigo divino o a un maestro interior o a una divinidad guiándonos a nosotros para seguir adelante en los conflictos diarios que la vida nos presenta. Es así como se lo suele leer. Y por el camino de la alegoría, claro, se hace todavía más universal. Así se han salvado todas las historias, los mitos, también los de Grecia antigua. La filosofía
ha ido salvando mitos por la vía de la alegorización, resignificando el sentido de la trama, de los elementos, de los personajes, ¿no? Y lo mismo sucede con este diálogo entre Krishna y Arjuna. Se desplaza del campo bélico del Kurukshetra y de toda la trama del Mahabharata y lo llevamos a nuestra vida personal o incluso a situaciones o guerras históricas reales que nada tienen que ver ni con la India ni con el contexto del Mahabharata. Esa es una de las razones por las cuales tenemos interpretaciones de la Gita en todas direcciones. Pues se lo ha usado pues para el nazismo, ¿no? Himmler, jefe de las SS, se decía que siempre iba con una Gita en el bolsillo. No sabemos hasta qué punto esto es leyenda, ¿no? También ahí está Oppenheimer con la bomba atómica y también la supuesta leyenda de que entonces se acordó de una estrofa de la Gita, ¿no? Eh, en fin, se lo ha usado también para movimientos de contracultura en Estados Unidos, se lo ha usado para muchas causas diferentes. Y es que realmente, más allá de su calidad poética, más allá de lo inspirador que resulta el poema, como digo, el conflicto o la idea de que alguien nos anime a levantarnos y seguir adelante es universal, ¿no? Este conflicto es universal y es fácilmente alegorizable, fácilmente lo llevo a mi situación personal. Y además, en el propio texto no hay criterios. Cuidado, porque esto es importante. No hay criterios que asienten qué guerra o qué conflicto es válido y cuáles no. De tal forma, os voy a poner un ejemplo que la Gita, hoy leída fuera de contexto, por su carácter universal, le puede estar dando ánimos a un activista ecologista para seguir luchando, ¿no? En su activismo, pero también le puede estar dando ánimos al ejecutivo petrolero que está pasando por un mal momento para que continúe con su empresa o con sus ideas de negocio. ¿Veis? O sea, mm, sirve para una guerra, para la opuesta y para todas. Leído así, de forma descontextualizada, fuera del Mahabharata, por supuesto fuera de las fronteras indias, y por medio de la alegoría, pues es un texto comodín. Ya no es que sea un texto abierto, es que es un texto comodín, así se lo ha usado. Y cuando uno se pone a estudiar la historia de la interpretación y recepción de la Gita, es que esta idea de comodín es muy fácil verlo, porque cada cual tiene argumentos para justificar por qué le ha servido la Gita para X momento de su vida o para X batalla o para X conflicto. Pero es que te encuentras con que ha inspirado conflictos ya no solo diferentes, sino opuestos, ¿vale? Entonces, ¿qué está haciendo, yo creo, la Bhagavad Gita? Nos está dando un reflejo de que lo universal es la violencia, lo universal es la guerra. Fijaos si no va a ser universal la guerra en nuestro mundo, ¿no? Entonces, nos está ayudando a lidiar también con eso y todas las críticas que la Gita provoca, porque hay gente que considera que la Gita es un libro de ética militar horrible, horroroso, sin ir más lejos, Zizek, en su último libro Contra el Progreso, se hace unos meses, me parece, ese libro, bueno, pues vais a encontrar ahí un párrafo donde él dice, la Bhagavad Gita es un libro desastroso que promueve la guerra, que promueve una ética militar, etcétera, etcétera. Claro, a ver, lo que es universal es la guerra y es el conflicto, ¿no? En un mundo donde la guerra no existiese, hacer una sesión sobre la Bhagavad Gita sería mucho más sencillo. No tendría que hacer pues una sesión específica sobre interpretaciones políticas o usos bélicos de la Bhagavad Gita. Pero nos está dando un reflejo, es un espejo de que lo que realmente es universal y cada vez, por desgracia, está más presente son las guerras, los conflictos, tanto militares como internos, como colectivos a pequeña escala. Entonces, la Gita es un libro universal en el sentido de que remueve o toca una tecla que, bueno, que nos interpela hace siglos como hoy en esta cultura, pero también en esta otra, etcétera, etcétera, ¿no? Arindan Chakrabarty, en una conferencia reciente, decía, reivindicaba, la Gita es un poema. Y Abhinavagupta en el siglo XI, filósofo cachemir, la interpretaba así, y el comentario que hizo, un comentario esotérico sobre la Bhagavad Gita, sobre las claves de la enseñanza de Krishna y demás, pues él lo interpreta como un poema. Eh, Chakrabarti un poco decía,
pero ¿por qué esta historia de la revolución y la guerra y la bomba y la Gita? Dejad a la Gita en paz, que es un poema. Claro, sí, efectivamente, la Gita es un poema, pero no creo que podamos verla simplemente como un poema religioso, sin más. Por esto que os digo, porque la guerra es algo universal, ¿no? Y mientras haya guerra, la Gita va a tener siempre un papel que cumplir aquí o allá, ¿no? La encontraremos en los lugares más insospechados. Y porque sabéis quiénes sí entendieron que la Gita era simplemente un poema religioso, los británicos. Desde que se traduce al inglés en 1785, Charles Wilkins la traduce al inglés, un poco por el patronazgo y el mecenazgo de Warren Hastings, ¿no? Del gobernador en aquel momento, que financia esa traducción. Y ellos consideraron pues, que era pues, eso, un poema religioso, un poema muy bello, un poco como dice el prólogo de Wilkins, para entretener a las gentes, a los colonos, vamos, a Inglaterra, un poco así, medio de broma, ¿no? De mirad estos muchachos que también tienen literatura y así, ¿no? Entonces, lo que ocurrió fue que en las cárceles de India, los británicos en la biblioteca pusieron la Bhagavad Gita. Y cuando encerraron allí a los líderes nacionalistas anticoloniales, ¿eh? A los líderes del nacionalismo bengalí, pues ellos descubrieron allí la Gita en la cárcel, ¿no? Y la leyeron casi siempre en inglés, allí en la cárcel, porque era como un libro que estaba allí como para entretener a los presos también. Y fue allí donde descubrieron el carácter político de la Gita. Ahí se dieron cuenta de que el karma yoga no era un yoga de renuncia, sino que era un yoga de la acción y un yoga que ellos necesitaban en ese momento para una acción pues tan necesaria como era la independencia de su país. Entonces, los británicos subestimaron el poder de acción, de movilización, el poder político que tenía la Gita. Y luego, en parte, lo pagaron. Y un poco en los juicios, ¿no? Sobre todo, yo lo he visto en el juicio de Sri Aurobindo y de otros, pues se defienden diciendo, no, es que estáis distorsionando el mensaje pacífico de la Gita. Pero claro, no lo estaban distorsionando, porque en ese preámbulo de la guerra, en el Kurukshetra, lo que hay es una lección, una enseñanza de un dios diciendo, levántate y lucha. Entonces, ¿cómo ellos, no se iban a sentir identificados si estaban en plena lucha, encarcelados por los británicos? Es decir, estaban intentando echar a los imperialistas de su país. Ahí, pues se armaron de valor con Krishna, ¿no? Y con la Bhagavad Gita. Entonces, sí, por supuesto que es un poema, pero es un poema que toca claves universales, es un poema que en su momento, en unas décadas muy importantes para India, pues movilizó a todos los activistas nacionalistas y anticoloniales, y pues es un poema que sigue suscitando interpretaciones contrarias, usos del libro o del poema que son opuestos, etcétera, etcétera. Por eso me ha costado tanto preparar esta sesión, pero en esta primera parte lo que voy a hacer no es tanto hablar de las interpretaciones políticas, a eso le voy a dedicar la segunda parte, sino que vamos a entrar en el propio texto y en algunos detalles, como decía, que no están tan explorados, que no es tan fácil encontrarlos y que, bueno, yo los he ido trabajando a lo largo de los años. Em, no lo toméis como una sesión absoluta. Habría muchas maneras de impartir una sesión sobre la Bhagavad Gita, ¿vale? Esta es una de ellas, la que yo os voy a proponer. Primero recordar, pues esto, que está en el libro sexto del Mahabharata, aunque lo leamos de forma independiente, está en el contexto de una obra mucho más voluminosa. Los libros que teníamos, o los textos que teníamos para estudiar la Bhagavad Gita, que imagino que ya los habréis leído, por supuesto, pues son el capítulo 13 de John Ardon Ganeri y Peter Adamson, El mundo pende de un hilo, de Bhagavad Gita, y luego también esta obra editada por Óscar Figueroa, de la que habíamos seleccionado la introducción que hace Óscar, donde él también habla de la alegoría y cómo se usa de forma alegórica este diálogo entre Krishna y Arjuna. Y también el primer capítulo de Wendy Phillips, donde nos va hablando un poco de la parte más textual, filológica, de cómo se llega al libro, a la Bhagavad Gita que conocemos hoy. Porque el Mahabharata es una obra muy extensa, que
pues llevó años hacer la edición crítica, consiste en un montón de textos, de interpolaciones, etcétera, etcétera, pero la Bhagavad Gita, los manuscritos mostraban todos mucha similitud entre ellos, lo cual es raro y entonces pues sabemos que es un texto que se estandarizó muy pronto, casi no tiene regionalismos o localismos, ¿no? Es un texto que se estandarizó, en parte por la importancia de que sea en esta parte donde Krishna se revela como la divinidad, ¿no? Como el avatar de Vishnu. También hay un manuscrito, Cachemir, que muestra diferencias. Contiene estrofas que no contienen los otros manuscritos y también le faltan otras que los otros sí contienen, ¿no? Entonces, bueno, aquí Wendy Phillips nos va contando un poco la historia de cómo se va construyendo un poco el texto, ¿no? Lo que sabemos, los debates que hay. Entre ellos, la idea de que tal vez en un primer momento, esta parte donde Krishna tiene esta teofanía en el capítulo 11 y se revela como un dios, pues no formase parte de la Bhagavad Gita y eso pudiera ser un añadido posterior. Bueno, hay mucho debate, ¿no? en este, pero me parecía importante también que tuviéramos esta mirada al texto y algunas coordenadas de cómo hemos llegado al texto que tenemos hoy. Comienzo entonces con una idea de Adamson y Gannery que tenéis ahí en el capítulo 13 donde ellos dicen, bueno, resulta extraño que la Bhagavad Gita se piense que sea como un texto para todos los tiempos, para todas las personas, porque pocos de nosotros nos hemos encontrado en un campo militar a punto de iniciar una guerra contra nuestros familiares o contra antiguos maestros. Claro, pero ellos mismos luego van a reconocer que esto no tiene, pues no es tan sorprendente. Precisamente porque lo que hacemos es nos olvidamos del campo militar, lo llevamos a conflictos mucho más domésticos, mucho más individuales y efectivamente muchos de nosotros constantemente estamos en la posición de tener que hacer cosas desagradables o enfrentarnos a conflictos que no nos apetecen, a veces con amigos, a veces en el trabajo, a veces con la familia, muchas veces teniendo que dejar atrás ciertas relaciones de amistad o lo que sea que apreciamos. En fin, que visto así, esta situación no es tan rara, diríamos que es una parte importante de nuestra vida, ¿no? Pero ellos nos quieren situar en cómo comienza la Gita. Y la Gita comienza en el momento en que está a punto de tener lugar ese clímax, esa guerra entre Kauravas y Pándavas, y Arjuna le pide a su auriga, a quien conduce el carro, oye, llévame al centro del campo de batalla porque quiero ver un poco la situación desde ahí. Y ahí ve a todos sus contrincantes, a todo el bando enemigo, que son sus familiares, que son sus antiguos maestros. A ver, él esto ya lo sabía, pero cuando lo ve se desmorona y literalmente se desengancha del carro, ¿vale? Entonces dice, se acabó, no tiene sentido pelear, yo depongo las armas, que nos maten a todos, porque esto va a ser una masacre fratricida, ¿no? Y no tiene sentido continuar. El problema de Arjuna, dice Ganeri, es claramente filosófico. No es que sepa lo que hay que hacer y le falte el coraje para hacerlo, sino que está realmente confuso, realmente perplejo acerca de su deber, de su dharma. Afortunadamente, Arjuna dispone de un recurso que no está al alcance de la mayoría de los filósofos. Dios es literalmente su auriga y su copiloto. ¿Mm? Pues bien, en ese momento en el que se desmorona y dice se acabó, este es el primer capítulo de la Bhagavad Gita, Arjuna Vishada Yoga, ¿eh? A- en el que Arjuna va a ser controlado por su tristeza, Vishada. ¿Mm? Por eso, porque lo controla la depresión, el absurdo, la negatividad, digamos, la tristeza también de la situación, ¿no? De verse ante una guerra y qué clase de guerra pues él se deja controlar por este sentimiento y pierde la confianza que tenía tan solo unos capítulos antes, ¿vale? Arjuna, unos capítulos antes de que comience la Gita, está confiado en la victoria. Pero es ahí, en ese momento, en el campo de batalla de Kurukshetra, cuando se desmorona. Tiene un momento de flaqueza, diríamos. Se deja controlar por Vishada, por el dolor, por la tristeza. Y es este primer capítulo donde es, de alguna manera, es el capítulo de la lamentación de Arjuna. Y ahí comienza la Bhagavad Gita y la instrucción de Krishna. Entonces, no es que a Arjuna le falte el valor, es que le falta el sentido, ya no recuerda su papel, por qué está ahí, por qué tiene sentido que la guerra siga adelante.
Entonces sí, va a ser un problema del Dharma y hemos visto que el Bhagavad es la obra precisamente de los dilemas del Dharma, del deber, del camino, de qué hacer, qué es lo correcto, etcétera, etcétera. Para empezar, bueno, anticipo dos dharmas, dos primeros dharmas que entran en conflicto. Lo leéis en el texto de Ganeri. El dharma familiar, el kula dharma, porque en el bando enemigo están sus familiares, frente al dharma de guerrero, porque Arjuna es un kshatriya, es un guerrero. Entonces tiene el deber de pelear, pero al mismo tiempo, si lo hace, va a incumplir con el dharma familiar, porque va a matar a la familia. ¿Veis? Entonces, estos son los dos primeros dharmas, diríamos, que se ponen en conflicto. Pero la cuestión es mucho más profunda. De ahí que la Gita sea universal. Porque Arjuna no solo ha perdido estas coordenadas morales, digamos, de los dos dharmas, estos que acabo de mencionar. Arjuna ha perdido el sentido de la acción, el sentido de por qué hay que seguir adelante. De ahí que cuando Krishna le recuerde esto, oye, tu dharma es pelear porque eres un guerrero, etcétera, etcétera, a Arjuna esto no le va a convencer. Si le convenciera, la Gita terminaría en el segundo capítulo. Se acabó. Pero es que no es eso lo que va a olvidar Arjuna. Por eso la Gita continúa y son 18 capítulos. Entonces, el Dharma de guerrero o su posición social o lo que la sociedad espera de él no convence a Arjuna y no lo vuelve a subir al carro y no lo aparta de su tristeza. O sea, la fuerza que Krishna le va a ayudar a recuperar no es una idea, ni es un deber moral teórico. No es una información, le va a hacer recuperar una fuerza interna, que es lo que a él le ha hecho bajarse del carro. ¿Vale? Esto lo vamos a ver. Entonces, sí, los problemas son del Dharma, pero lo que Arjuna ha perdido es una fuerza interior más importante. Tiene una confusión más bien en el estado de ser, en su estado interior. Como la Bhagavad Gita es un libro, es un poema sobre yogas, donde se van a enseñar ciertos yogas, se van a practicar otros. Todo el Mahabharata es un libro de yoga, ¿no? Óscar Figueroa lo llama la enciclopedia del yoga. Pues quiero interpretarlo en la misma clave que Kalei Novetzke en esta obra de El yoga del poder. Ellos hablan del yoga como control y también como de esa idea de uncir al carro, ¿no? De volver a amarrar al carro, yuch, ¿no? Y de ahí yukta, ¿no? Am, pues Arjuna, que se desengancha del carro, hay que volver a uncirlo al carro también, como si fuera un caballo. Y entonces van a decir, el yoga es transitivo. Primero hay un sujeto que es el que controla y es el que hace el yoga, que va a ser Krishna. Nos vamos a centrar aquí en el yoga de Krishna sobre todo. Después está el método, la técnica mediante la cual va a ejercer ese control. Y esto van a ser todos los yogas o todas las cosas, las enseñanzas que Krishna le enseña a Arjuna. Y después está el objeto o el sujeto que va a ser controlado. Y este es Arjuna. Entonces, Arjuna está en un estado de vishada, de tristeza, de depresión, se baja del carro y hay que volver a engancharlo al carro. Para eso, Krishna va a enseñarle ciertas enseñanzas con la estrategia de volver a subirlo al carro. ¿De acuerdo? Entonces, vais a ver que todos los capítulos de la Gita llevan junto a o sea, se titulan yoga, el yoga de algo. Por ejemplo, segundo capítulo, Sankhya Yoga, el yoga del Sankhya. Eh, esta es la interpretación de Kalinowski, ¿eh? O Karma Yoga, el yoga de la acción. Bhakti Yoga, el yoga de la devoción. Estos son los medios, la devoción, la acción, el Sankhya, son los medios mediante los cuales Krishna va a volver a uncir a Arjuna al carro. Entonces dicen, cada capítulo de la Bhagavad Gita, os los pongo aquí en inglés para que lo veáis, cada capítulo de la Bhagavad Gita presenta una técnica o un tema diferente mediante el cual Krishna unce a Arjuna en su esfuerzo por convencerlo de que luche. Krishna está aplicando una estrategia como estratega de guerra, que va a ser en toda la guerra, el estratega es Krishna, ¿no? Y ahora tiene que volver a subir al carro nada más ni nada menos que al líder del ejército, de los Pándavas. Entonces, va a usar el yoga para volver a recolocarlo, para controlar a Arjuna, que se le ha bajado del carro, que se le ha descontrolado. Entonces, ¿qué técnica se utiliza? Bueno, dicen ellos, la naturaleza activa y transitiva del yoga sugiere que cada título de la Gita nos indica mediante qué objeto,
mediante qué filosofía, mediante qué pensamiento, mediante qué sentimiento es controlado Arjuna. Y con todas estas técnicas de persuasión, de calma también, porque lo está calmando, lo está reconduciendo al estado que ha perdido, al estado interior que ha perdido, finalmente lo va a conseguir. O sea, Krishna lo va a conseguir y veremos que el último verso de la Bhagavad Gita llama a Krishna Yogeshvara, el señor del yoga. Y ahí, Yogeshvara, cuidado con qué significa, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con Kalenovetzki, con Mehendale, ¿no? La idea de que ahí se está diciendo, se está celebrando el triunfo de Krishna. O sea, digamos, el señor de la estrategia para la guerra, porque ha conseguido convencer al líder del ejército de que finalmente siga adelante con la guerra. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo le ha recuperado esa fuerza interior? Pues mediante todas estas técnicas, mediante la acción, mediante el conocimiento, mediante la meditación, ¿vale? O sea, todos estos capítulos que se van a llamar así, pues ellos proponen interpretarlo de esta manera y a mí es que me encanta la visión que tienen Kalainovetsky, tanto del yoga como de la Gita, del Mahabharata, del yoga durante el colonialismo, o sea, me parece extraordinaria esta interpretación. Es una, entre otras muchas posibles, ¿de acuerdo? No lo toméis como algo absoluto. Estos títulos también se ponen a posteriori, se van poniendo después. Y hay otras personas que los interpretarán de otra manera. Eh, pero yo creo que tiene sentido. Además, fijaos en el primer capítulo, Arjuna Vishada Yoga. O sea, eso no es ningún yoga de ningún tipo, es la tristeza de Arjuna. Y tiene sentido pensar que se está hablando de que Arjuna está controlado, ahí la idea de yoga, como control por su tristeza. Y como lo controla esta tristeza, se baja del carro y se acabó todo. Entonces, hay que buscar otros sentimientos, otras enseñanzas que controlen a Arjuna, no su tristeza. Hay que sacarlo de ahí, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que tiene sentido y me gusta mucho esta visión. La Gita es sobre todo un acierto y ahí está su universalidad a la hora de reconciliar muchas filosofías indias diferentes. Vamos a encontrar Sankhya, vamos a encontrar también, por supuesto, Vedanta y diferentes formas de Vedanta. Es un texto, por supuesto, como todo el Mahabharata, un poco llevado hacia el Vaishnavismo, ¿no? Krishna es un avatar de Vishnu. Entonces, hay muchas filosofías, también muchas es un texto que invita al pluralismo religioso, ¿no? A abrazar también muchas formas de entender la divinidad. No a todo el mundo gusta, es decir, no a todo el mundo incluye, porque esto, bueno, lo vamos a ver en la segunda sesión, ¿no? Pero hay personas que no se sienten identificadas, obviamente, con la Gita ni con su mensaje, entre ellos Ambedkar, pero hablaremos más adelante, que dice que esto no representa a toda la India, sino representa a una parte muy específica de la India, ¿no? Pero es un texto que se ha hecho célebre por su carácter inclusivo, su carácter armónico y conciliador a la hora de mezclar muchas filosofías. Bien, algunos apuntes que conviene saber. Bueno, pues ahí estamos en el primer capítulo. Esta estrofa ilustra la desesperación o el estado de absurdo, de sinsentido en el que se encuentra Arjuna cuando dice, no deseo la victoria, Krishna, ni el reino, ya no deseo nada. ¿De qué nos sirve todo esto? Claro, venimos de 6 libros donde los pándavas han sufrido muchísimo. Pensad, el exilio, las trampas, el engaño de los cáuravas. Y el trono les corresponde a ellos por justicia. Que llegue al campo de batalla y de repente diga, no quiero nada de esto, o sea, él también tiene la responsabilidad de toda su familia, ¿no? Los pándavas, de todo lo que han sufrido los suyos, ¿no? Entonces, pues conviene hacer que se replantee, ¿no? esta posición y sacarlo de ahí. Pero bueno, yo creo que esta estrofa ilustra sobre todo que lo que ha perdido es el sentido de para qué. O sea, esta pregunta es un para qué, es una pregunta retórica. De ya está, no sirve para nada esto, ¿no? Prefiero que me maten. Entonces, en el capítulo segundo ya va a reconocer explícitamente y tiene su mente desconcertada respecto al Dharma. Y entonces ya le va a pedir de forma explícita a Krishna que le indique cuál es el camino a seguir. Y Sri Aurobindo en su comentario va a ver muy bien, ¿no? En el comentario del siglo XX, va a ver muy bien que lo que Arjuna le está pidiendo a Krishna,
a su maestro en ese momento es, oye, dame un dharma, o sea, disípame estas dudas que tengo. Y Krishna no lo va a hacer así de una forma directa, sino le va a ir recuperando, como decía antes, ese estado interior, que no es una información. ¿Vale? Entonces, es como que Arjuna tiene que, hay algo que tiene que recuperar, que solo puede hacerlo él por sí mismo. Krishna lo va a ayudar, pero no se lo puede dar. Porque de hecho, en todo este capítulo segundo, Krishna le va a dar esta retórica de no, pero es que a ti socialmente te corresponde pelear, es que eres guerrero. Y como ya he dicho, esto no convence a Arjuna. Por tanto, no podemos ceñir esta obra a la moral de India en ese momento. No, porque si esto fuera suficiente argumento, pues ya no tendríamos la Gita, ¿no? O sea, si la Gita continúa es porque lo que Arjuna tiene que recuperar es una fuerza interior que solo puede recuperar él por sí mismo, ¿no? Fijaos las últimas palabras de Arjuna, os las pongo ahí debajo. Las últimas en la Bhagavad Gita, lo último que dice, el engaño se ha desvanecido, he recuperado mi memoria, Smriti. O sea, que lo que ha perdido no es simplemente un código moral o algo que pueda consultar en un libro o alguien le pueda decir así sin más verbalmente. Ha perdido un estado interior que pues según qué traductor o qué traducción consultemos, vamos a ver, he recuperado la conciencia, he recuperado el estado del ser, he recuperado la memoria, pero he recuperado la luz del espíritu, he llegado a leer, traduciendo Smriti, porque Smriti es atención, es memoria, es una palabra muy importante en el budismo, ¿no? Es la palabra sati para atención, ¿no? Y samasati es lo que hoy se traduce por mindfulness. O sea, también está en el Yoga Sutra, claro, de inspiración budista, el término Smriti. Entonces, no es una memoria declarativa de una información que yo leo en un libro, ¿de acuerdo? O sea, esa Smriti que ha recuperado es un estado interno. Es la memoria del sentido, del papel, su propio papel en la trama de la vida y en la trama del Mahabharata. Entonces, esta Smriti le viene de vuelta a medida que Krishna lo va persuadiendo, le va enseñando, lo va seduciendo, y cuando la recupera, al final de la Gita, ya está, se terminó el problema. Ya no hay tristeza, ya no hay vishada, se sube al carro y adelante. Y se celebra que Krishna haya conseguido esto como estratega de la guerra, como Yogeshvara. ¿De acuerdo? Entonces, está claro que, bueno, la memoria tiene un papel importantísimo, lo vamos a ver en la Gita, porque el componente devocional de la Gita es enorme y también en sentidos más profundos que la devoción hacia un dios o hacia el avatar de Vishnu, sino más bien hacia una idea de recordar, acordarse, pensar, dedicar tus acciones a la divinidad constantemente, ¿no? Y que eso va creando una memoria subconsciente en la persona, ¿no? Y eso también va a ser una especie, claro, de smriti, ¿no? De un estado interior. Importante, mientras Krishna está enseñando todo esto a Arjuna, el karma yoga, el yoga de la acción, el yoga del conocimiento, o sea, toda la instrucción de la Bhagavad Gita, mientras está ahí en el campo del Kurukshetra, Krishna no está en cualquier estado, está en un estado especial, está en yoga yukta, va a decir, uncido al yoga. ¿Mm? Eh, en el libro 14 del Mahabharata, o sea, posteriormente, hay un pasaje que se llama Anugita y es un momento en el que Arjuna le dice a Krishna, oye, ¿me puedes repetir todo eso que me contaste en el campo de Kurukshetra que ya se me olvidó? O sea, Arjuna se va a olvidar de la Bhagavad Gita. Bueno, Arjuna es un olvidadizo, ¿eh? A lo largo del Mahabharata y también Yudhishthira, ¿no? Porque son muy humanos y hay veces que están tremendamente empoderados en su centro y en un par de capítulos ya vuelven a la casilla de salida y de cero, ¿no? O sea, tienen estos cambios constantes. Pero Arjuna va a olvidar esta conversación y le va a pedir que se lo repita. Y Krishna le va a decir, no puedo repetírtelo con las mismas palabras porque yo allí en el campo de Kurukshetra estaba en este estado, ¿no? En Yoga Yukta, uncido al yoga. Y de hecho, el yoga que Krishna va a enseñar a Arjuna no es el mismo que el yoga que Krishna está practicando. Lo vamos a ver. Hay muchas yogas en el diálogo entre Krishna y Arjuna. Solo para recordar esto que he mencionado antes, y es que unos capítulos antes del comienzo de la Gita, Arjuna está en su centro, está confiado de la victoria, y es él quien va a consolar a su hermano mayor, Yudhishthira. Yudhishthira está dudando
o tiene pensamientos así negativos, no ve muy claro esto de la guerra, y Arjuna lo consuela. Y unos capítulos después, Arjuna llega a la batalla y lo tienen que consolar a él, ¿no? Pierde esa Smriti. Después, posteriormente, Arjuna se va a olvidar de la Bhagavad Gita, ya lo he dicho, se lo tienen que repetir. Y después, al final del Mahabharata, cuando muere Krishna, os estoy haciendo spoiler del Mahabharata, pero Krishna muere, pues también cae en una depresión que parece que no ha tenido maestros, que Krishna no le ha enseñado nada. Los personajes del Mahabharata son muy humanos, muy contradictorios. Como decía en la sesión anterior, nadie gana en el Mahabharata, por eso siempre nos deja hasta este sabor, ¿no? De semi amargo, y por eso hablaba Óscar Figueroa de la estética del sufrimiento, ¿no? No queda claro quiénes son los buenos, quiénes son los malos, quiénes han triunfado. Y también los personajes, pues tienen momentos muy álgidos y momentos también de una gran caída, ¿no? Interna, externa, etcétera. Entonces, unos momentos antes de la Gita, Arjuna está en su punto álgido, está con determinación, perfectamente centrado, y unos capítulos después pierde la Smriti y se acabó, ¿no? Es este primer capítulo en el que es controlado por su propia tristeza, ¿no? Que lo sobrecoge. Después, un tema que no quiero dejar de tocar son estas tres capítulos, la enseñanza de la acción, ¿no? El yoga de la acción, karma yoga, también el yoga del conocimiento, jnana yoga, vamos a decir de momento el conocimiento del Atman, de la identidad eterna. Luego también bhakti yoga, el yoga de la devoción, porque esto se ha convertido como en las tres sendas del yoga. Se enseña hoy también en formaciones de profesores de yoga como las sendas del yoga, y estas tres estarían tomadas de la Gita, y que son como especies de filtros conceptuales o direcciones cardinales del yoga. El yoga se va a definir como, bueno, la habilidad en la acción, como ecuanimidad, pero sobre todo lo importante es la idea del yoga de la acción, ¿no? Nishkama karma, la acción sin deseo, nishkama, que implica un actuar sin pensar en las consecuencias, en los resultados, en los frutos de la acción. La Gita no es un libro de renuncia. Estamos animando a un guerrero a volver a subirse al carro y actuar. Levántate y lucha. Esto se dice explícitamente en una estrofa. Esta es la enseñanza de Krishna. Por eso los activistas coloniales, ¿no? En tiempo de imperialismo inglés se vieron tan reflejados en este texto, ¿no? Porque no es un texto que invite a la renuncia ni al ascetismo, sino invita a actuar, a enfrentarte a un conflicto por muy desagradable que te parezca. Invita a luchar. Entonces, todo este tercer capítulo, Krishna va a enseñar a Arjuna que debe luchar porque la acción es superior a la inacción. Es más, incluso el renunciante, el asceta, por mínimo que exista, ya está actuando. Nadie puede vivir sin actuar, aunque la acción sea mínima. Respirar, comer mínimamente ya es una acción. Pero es que además la acción es superior a la inacción. Ahora, no hay que actuar de cualquier manera, hay que actuar poniendo los resultados, las consecuencias, entregando los frutos a algo más grande, en este caso, que va a ser a Krishna, por supuesto, pero la idea es despreocúpate de las consecuencias, tú levántate y lucha, ¿no? Es fácil ver cómo esta enseñanza sacada de contexto y aplicada a cualquier acción en la vida social, pues puede traer consecuencias negativas y desastrosas. Porque en la acción moral y en la vida en sociedad uno tiene que responsabilizarse de lo que hace. Uno no va por ahí actuando en el mundo y diciendo, no, es que yo no me preocupo de las consecuencias. Pues porque sería una locura y un infierno vivir con gente así, ¿no? Entonces, por eso Sri Aurobindo en su comentario dice, la Gita no es un libro de ética, la Gita es un libro de guía espiritual, de guía divina. Esto no se puede llevar al terreno ético porque tendría unas consecuencias muy perniciosas. De ahí también muchas críticas que se le hacen a la Bhagavad Gita de supuestamente enseñar una ética basada en la guerra y en el conflicto militar, incluso desprendiéndose de los resultados. Bueno, yo creo que hay que llevarlo más en dirección de Sri Aurobindo, ¿vale? Esto hay que contextualizarlo primero en el Mahabharata, en la batalla que va a librar Arjuna,
que no tiene por qué coincidir con la nuestra. Esto es una trama, Krishna es un dios, sabe que la guerra es justa, él además tiene conocimiento del futuro, de lo que va a pasar, etcétera, etcétera, de cuál es el mejor dharma, etcétera. O sea, que hay que restaurar también esta, ¿no? esta ley que es, o esta ley que es el dharma. Entonces, hay que devolverlo un poquito al Mahabharata, ¿eh? Ahora bien, la idea de actuar con desapego también es utilizada en otros contextos pues muy diferentes. Por ejemplo, Gandhi usó esta idea de la acción liberada de los resultados para su resistencia no violenta. ¿Eh? Sobre todo esta idea no solo de Nishkama Karma, sino de Asakta, ¿no? Él llamaba un poco al yoga de la Gita Asakti Yoga, porque hay muchas estrofas. Por ejemplo, hay una estrofa en la 19 del capítulo tercero. ¿No? Sí. Em, que dice esto, ¿no? Asakto hyacharan karma paran apnoti purushaha. Realizando la acción sin apego, de forma desapegada, ¿no? Esta idea de asakta, la persona, purushaha, alcanza lo supremo, paran apnoti. Y pues esto es un poco la idea también de Nishkama Karma, la acción sin deseo, sin, sin deseo por el propósito, por lo que nos traiga, por la consecuencia, por los resultados. Bien, esto hay que, como digo, contextualizarlo en la Gita y en el contexto del Mahabharata. Si lo sacamos y lo llevamos a un entorno social, moral de nuestro día a día, pues nos vamos a llevar sorpresas poco gratas, yo creo, ¿no? Bien, solo por tocar tres teclas muy rápidas del Dharma, cómo se nos plantea en la Gita, en este diálogo. Bueno, ya comienza la Gita con un verso que dice Dharmakshetra, Kurukshetra, ya comienza con estos locativos, ¿no? Donde llama al campo de los Kurus campo del Dharma, es decir, el campo donde se va a jugar la pelea por, pues, por la justicia, por la ley, por el camino a seguir, por la moral. Es que Dharma es tan polisémico, lo hemos visto. Y esto invita a las interpretaciones alegóricas, esotéricas, que buscan significados ocultos, ¿no? Este Gudarta, que lo busca Abhinavagupta en su comentario, que es fantástico, el Gitarta Sangraha, y él va a decir que el campo, Kshetra, se refiere aquí a el cuerpo humano, ¿no? Abhinavagupta saca la Gita del campo militar y lo resignifica en términos más esotéricos, internos, y dice que ese campo está dentro del cuerpo. También lo va a hacer Gandhi esto, que los conflictos, la batalla de la Gita en realidad están sucediendo dentro de nuestro cuerpo. Una oposición muy importante entre un pareado se repite dos veces en el capítulo 3 y en el capítulo 18, casi de forma muy similar. La idea de que es mejor seguir el propio Dharma, el propio deber, Swadharma, aunque sea de forma imperfecta, con obstáculos, que imitar muy bien el Dharma de otros, el camino de otros. Y esto nuevamente ha sido interpretado en todas direcciones. A algunos les parece algo retrógrado, porque imaginaos, podría estar diciendo que si tú has nacido para cumplir este rol en la sociedad, tienes que cumplirlo sí o sí, aunque sea mal. No intentes, por ejemplo, ascender en la sociedad o tener un rol que no te pertenece. O sea que esta idea podría servir para mantenerte congelado en una posición social. Se leen interpretaciones como esa, pero a otros les ha valido para luchar contra el colonialismo, diciendo, no, no, es que nuestro Dharma es ser nosotros mismos como país, no imitar a las potencias extranjeras que nos han colonizado. Esto lo va a hacer Sri Aurobindo. Y valiéndose de la Gita. Tenemos que seguir nuestro Swadharma como país, no el Paradharma, ¿no? Entonces, esto sirve para un montón de lecturas, ¿eh? Pero en todo caso ahí está la idea, ¿no? De seguir el propio camino y para eso hay que escucharlo, hay que encontrarlo, para eso hay que recuperar Smriti, para escuchar cuál es el Swadharma, en lugar de intentar imitar todo lo que te llega de fuera, todo lo que nos satura, ¿no? De estímulos externos y muchas veces nos encontramos realizando caminos que no son los nuestros, que son los de otras personas, otras expectativas, en fin, algo que no se corresponde con, con nuestro propio camino. En el último capítulo también, en el capítulo 18, tenemos también esta idea muy devocional, donde Krishna le dice a Arjuna, ¿sabes qué? Olvídate de todos los dharmas, todos los caminos, todas las leyes, los deberes, y simplemente ven a mí, ¿no? Ven a mí. Y esta va a ser una idea constante de la Gita. O sea,
Se suele decir que el yoga más importante de la Gita es el Karma Yoga, el yoga de la acción, donde Krishna enseña a Arjuna que hay que actuar sin interés, pero que la acción es mejor que... Pero esto también tiene un componente devocional. O sea, hasta el Karma Yoga, todo en la Gita tiene un componente devocional, porque sí, actúa, pero los resultados ponlos en mí, entrégalos a algo más grande. Y todos los yogas de la Gita, todas las enseñanzas o las estrategias de control que usa Krishna están teñidas de devoción. Es esta idea de pon tu intelecto o tu voluntad inteligente, como la traduce Aurobindo, ¿no? La palabra buddhi. Pon la buddhi, el intelecto, la voluntad inteligente en mí. ¿No? Esto va a ser el Buddhi Yoga, que se repite numerosas veces. No es el título de ningún capítulo, pero Buddhi Yoga está por todas partes. ¿Y cuál es la idea? Ponlo en mí, pon tu mente en mí. O sea, al final, ven a mí todo el tiempo, actúa y los resultados déjamelos a mí, ¿no? Entonces, todo el tiempo es un hacerle recordar a Arjuna. Es un volver, porque la devoción no deja de ser un acto de recordar, de dónde pones la atención, dónde pones tu recuerdo. Smriti quiere decir tanto memoria como atención. Entonces, al final tu memoria, y lo vamos a ver, tu memoria, la memoria que has cultivado a lo largo de tu vida, tus impresiones subconscientes, lo que está en ti, tu huella, vamos a decir, está formada de todos los instantes de atención que has ido construyendo a lo largo de tu vida. De eso se forma, digamos, el residuo de la memoria, la huella. Y eso, todo esto es un acto devocional, porque al final la devoción es poner tu mente constantemente, en este caso, pues en la divinidad, acordarte, entregar todo lo que te ocurre a la divinidad. Y a base de ese hábito, que es una biasa, podríamos decir, es una práctica repetida, se va formando una memoria de actuación, una memoria de pensamiento, una memoria de sentimiento, es decir, un patrón. ¿No? Y entonces todo el tiempo está este componente devocional, devoción entendida como abandonarte a la divinidad, ¿no? Como cada cosa que te ocurre, reenviársela, ¿no? Es cultivar también un diálogo con la divinidad. Eso va a ser devoción. Shraddha es el término sánscrito para fe. Así suele traducirse fe. En la Gita se habla constantemente de la fe. Se va a hablar incluso de tres clases de fe, ¿no? Según estos guna. O algo, una fe luminosa, sádvica, sattva, una fe pues más pasional, más irascible, más impulsiva, que es la rayásica, que viene de algunas rayas, una fe más torpe, más, sí, obnubilada, ¿no? Es esta también negatividad, etcétera, que es la tamásica, ¿no? Es el tamas. Bueno, en la Gita hay tres tipos de fe, tres tipos de intelecto, tres tipos de agente. Según los gunas se van a configurar muchas situaciones, ¿no? Y muchos elementos. La fe es uno de ellos. Pero claro, cuando nosotros hablamos de fe, nos viene a la cabeza la idea de las religiones monoteístas del cristianismo sin ir más lejos. Pero es que no tiene nada que ver. Esradha literalmente es poner, da, es la DHA en sánscrito, poner en el corazón, Esrat. ¿Vale? Que es luego es una raíz que comparte esta familiaridad con cord, ¿no? Con todo lo que venga de cardíaco, cordial, pues es rat, tiene que ver con eso. Y es poner en el corazón, así traducimos la fe, ¿no? Y esto lo ve muy bien Aurobindo. Obviamente no lo dice así, pero en su comentario parece que él tuviera presente esta etimología, porque así es como lo entiende, ¿no? Es qué pones en tu corazón constantemente. Eso se va haciendo según el hábito. Y eso tiene que ver con la devoción, ¿no? ¿A qué le das tu atención constantemente? ¿Cuál es tu patrón de acción? ¿A dónde llevas las cosas? ¿En dónde, qué pones en tu corazón? Esto ya lo he dicho más veces, ¿no? Pones la familia, pones el dinero, pones la ambición, pones la envidia, pones, no sé, el sexo o pones a la divinidad. Y ahí de alguna manera, con esta idea de fe como algo que ponemos en el corazón, podríamos decir, no existen ateos, porque hasta el ateo tiene fe, porque todos ponemos algo en el corazón, aunque sea por defecto, ¿no? Todos ponemos algo, lo que sea. Bueno, pues yo creo que esto tiene que ver con la memoria también que Krishna busca despertar en Arjuna, con esa smriti que recupera Arjuna. O sea, Arjuna tiene que volver a poner en su corazón pues una serie de enseñanzas que ha olvidado, ¿no? Una serie de que son experiencias también, un estado interior que ha perdido. Mira, esto lo tenía aquí, ¿ves? Pues que esto es una parte de una de un
artículo que escribí hace años sobre la Gita, que está en inglés, y que he de decir que hay muchas cosas que digo en ese artículo con las que ya no me identifico, ya no las diría, ya no lo interpreto así, ¿no? Bueno, a veces pasa esto, que cambiamos de opinión, aunque bueno, hay personas que no cambian tanto como deberían, he de decir, ¿no? Pero yo sí, ¿no? Y más cuando han pasado unos años y sobre un tema como la guita y esto, pues hay cosas de ese artículo que no rescato. Pero esta parte sí que la rescato porque además me interesó mucho en su momento y me sigue interesando, ¿no? El momento en el que en el capítulo octavo Krishna dice, bueno, allí donde va tu mente, en el momento en que abandonas el cuerpo, en el momento en que te mueres, pues ahí te diriges. Es como, esa es la dirección que sigues. Y claro, Abhinavagupta en su comentario a la Gita, en el Gitarta Sangraha, va a decir, ¿pero a qué se refiere Krishna? Que justo en el momento de morir, aquello en lo que estés pensando justo en ese instante, ahí es a donde vas. Pues no, obviamente, ¿no? Abhinavagupta va a decir, no, Krishna se refiere a una memoria que se ha ido cultivando a lo largo de la vida, no al pensamiento puntual que tenías en ese momento. Que además hay muchos finales y muchos desenlaces, y hay desenlaces que no tienen lugar pensando, ¿no? Hay desenlaces agónicos y demás. No, no es el momento exacto de la muerte, no hay que tomar esto literal. Yo sigo aquí la interpretación de Abhinavagupta, sino que Krishna está hablando más bien de la memoria que has construido, en qué has puesto tu atención, en qué has puesto tu mente, la buddhi, en qué has puesto tu corazón y qué has puesto en tu corazón. Esa es tu memoria y tiene que ver con la devoción. Entonces, el karma yoga, el yoga de la acción también va por ahí. Aprende a actuar de tal manera que todo lo pones en mí, los resultados de la acción lo pones en mí, la acción me la dedicas a mí, ¿vale? O sea, estamos ya llevando la guita un poco más al terreno, no sé, de lo individual, si se quiere, o de la alegoría, ¿no? Pero esta dirección que sigue Abhinavagupta me gusta mucho, sobre todo cuando él habla de seguir el camino de la memoria, ¿no? Que le llama Smritipata, ¿no? Seguir el camino de la memoria en el momento de la muerte. Eso solo se puede hacer si uno ha cultivado durante toda su vida esta memoria, que es un hábito, que es la memoria de la divinidad, por supuesto. Entonces dice, el autor, Cachemir, explica que Krishna no se refiere al momento específico de la muerte, sino que este recuerdo final se refiere a las impresiones cultivadas durante toda una vida. Solo la persona que ha dedicado su vida a fijar o a poner su mente en Dios puede tomar este camino hacia la memoria en el momento de su muerte, incluso si esta muerte ocurre por accidente o de forma repentina. No estamos hablando de una estrategia cognitiva que tiene lugar en un momento determinado, sino de un recuerdo como subconsciente o sí, subliminal, cultivado durante toda una vida a través de una meditación constante. Meditación que también implica acción, ¿vale? Pero que es hacer de todo un acto de devoción. Esto tiene que ver con la memoria. Bien, la pregunta que ahora quiero hacer es si Krishna está practicando el yoga que enseña. Que va a parecer una pregunta rara, ¿verdad? Va a decir, ¿qué pregunta es esta? No le estamos haciendo un reproche a Krishna, ¿eh? No estamos diciendo, de momento no estamos diciendo, no, bueno, es que Krishna dice una cosa y luego hace otra. De momento no vamos a decir eso. Más bien estamos preguntando, a lo mejor Krishna está practicando un yoga y enseñando otro yoga diferente. Y esto es exactamente lo que ocurre. David Gordon White, que lo explica muy bien en esta obra, Los yogis siniestros, va a hablar del Vibhuti Yoga, el yoga de la manifestación, pero el yoga de la omnipresencia lo va a llamar, que es el yoga que Krishna está practicando, que es un yoga entendido como poder mágico que está constantemente repetido en todas las historias del Mahabharata. Entonces, si leemos la Gita en el contexto del Mahabharata, nos es familiar este yoga que está practicando Krishna. O sea, él además, como Dios y como avatar de Vishnu, es que tiene todos los poderes, vamos, él usa el yoga como una magia. Eso, su yoga no es el mismo yoga que él está enseñando a Arjuna. Arjuna no es un dios, ¿vale? Entonces, en el capítulo 10, por ejemplo, encontramos mencionada esta idea del Vibhuti Yoga, cuando Krishna dice, quien conoce en profundidad mi Vibhuti Yoga está uncido a un yoga inquebrantable. Y le responde Arjuna, cuéntame más sobre tu Vibhuti Yoga, ¿no? Y luego un capítulo después, en el 11, va a tener lugar pues esta teofanía donde Krishna, con su poder mágico, se va a revelar como divinidad habitando en todas las criaturas y con esa forma universal que va a ser Vishvarupa. Entonces dice David Gordon White,
Cuando el héroe Arjuna llama a Krishna, señor del yoga, Yogeshvara, y le pide que le muestre su yoga de la omnipresencia, Krishna le va a ofrecer una visión de su yo omnipresente, que no es solo un cuerpo tan grande como el universo, Vishvarupa, sino también un cuerpo que contiene y está holográficamente presente en o como cada criatura del universo. Y luego, más tarde, Krishna va a continuar definiéndose a sí mismo como el yogi cuyo cuerpo contiene a todos los demás yogis. ¿Vale? Entonces, Krishna es el señor del yoga, practica el yoga mágico, practica el yoga de la omnipresencia. Obviamente, lo que le está enseñando a Arjuna no es esto. Ya lo he dicho, Arjuna no es un dios y su cuerpo no contiene el cuerpo de todos los yogis. Esto es propio de alguien como Krishna. Lo que le enseña a Arjuna es el yoga de la acción, el yoga de la devoción, a recuperar esa smriti que ha perdido. Por tanto, hay muchos yogas que entran en juego en este diálogo. Esto quien más lo ha estudiado es Óscar Figueroa, en la idea de que el yoga es un fenómeno cultural en India y que cuando aparece representado en la literatura lo hace normalmente como poder mágico, tanto en el Mahabharata como también en el yoga vasista, etcétera, ¿no? Entonces, fijaos, os doy algunas pinceladas de cómo a veces en las traducciones no vamos a leer la palabra yoga, sino que vamos a leer magia o poder mágico o velo de la ilusión o, perdón, velo de mi magia o ilusión de mi magia, pero la palabra que hay detrás es yoga, ¿vale? Entonces dice, todo este universo está impregnado por mi forma no manifiesta. Observa mi poderosa magia, dice Krishna. Pero veis ahí que en realidad se está traduciendo magia por yoga. ¿No? Al revés, se está traduciendo yoga por magia, ¿vale? O sea, Pashyame Yogam Aishvaram. Contempla mi yoga, contempla mi magia, le está diciendo Krishna. Oculto por la ilusión o por el velo de mi magia, de mi yoga, dice Krishna, oculto por el velo, por la ilusión de mi yoga, que es mágico, que es un poder, pues yo no soy visible para todos. Yo conozco a los seres del pasado, del presente y del futuro, pero nadie me conoce a mí. Es decir, yo me muestro cuando quiero y cuando no quiero, no. Aparezco como invisible porque esa es mi magia, ese es mi yoga, ¿vale? Eh, y luego en el capítulo 11, ¿no? Cuando está terminando el capítulo 11, ya le ha revelado a Arjuna esa forma universal cósmica, Vishvarupa, va a decir, movido por compasión hacia ti, mediante mi magia, mediante mi poder yógico, mediante mi poder mágico, lo que queramos, mediante mi yoga, te he mostrado pues esta forma, ¿no? Esta suprema forma esplendorosa, universal, que nadie ha visto salvo tú, le dice. ¿Cómo? Mediante mi yoga, mediante mi magia. Ok. Entonces, el yoga de la omnipresencia, este Vibhuti Yoga, es propiedad de Krishna. Él está practicando un yoga, pero está enseñándole otros yogas a Arjuna. Y aquí es importante ver el término Yogeshvara, cómo se utiliza. Y me gusta mucho la interpretación de Kale de Novetzke, que se basan, a su vez, en Mehendale, en un artículo que escribe en el 95, reflexiones sobre la guerra del Mahabharata. Porque hay por lo menos 4 veces donde aparece este epíteto, Yogeshvara. Se le llama así a Krishna, señor del yoga. En el primero es en este capítulo 11 cuando está mostrando su forma universal, ¿no? Esa capacidad de contener a todas las criaturas, de contener el cosmos, cómo Krishna se revela como siendo todo, ¿no? O sea, bien, ahí se le llama Yogeshvara. Pero luego está la idea también de que es un señor del yoga, que es el señor del yoga, el soberano del yoga, porque es un maestro pues, en las filosofías, ¿no? del yoga y en todo lo que está enseñando a Krishna, perdón, a Arjuna a lo largo de la Gita, ¿no? En toda la enseñanza que enseña, ¿no? El Jnana Yoga, el Karma Yoga, se puede entender así. Pero es que en el último verso de la Gita termina de nuevo insistiendo en que Krishna es el señor del yoga. ¿Por qué? Porque ha convencido a Arjuna, volvemos al inicio. Es el último verso de la Gita. Ya está, Arjuna ya recuperó Smriti, ya recuperó la memoria. Entonces se está celebrando que es todo un estratega de la guerra, Krishna, porque lo ha logrado. Y esto lo dicen Kalinovets, que también dicen, en este último verso de la Gita, en el preámbulo de la guerra, aquí yoga significa estrategia en la guerra. Entonces, hay varios usos o varios sentidos de la palabra yoga en esta idea de Yogeshvara, de señor del yoga. Krishna es el señor del yoga por varias razones a lo largo de la Gita. ¿Vale? Tiene un campo semántico yoga muy diverso. ¿Mm?
Y es que efectivamente al final consigue esta persuasión, no da sus frutos y consigue que el jefe del ejército vuelva a uncirse al carro y como sabemos la guerra tiene lugar y la ganan los Pándavas, la gana Arjuna, si es que aquí se puede hablar de ganancia, porque si algo nos enseña el Mahabharata es que nadie gana y menos cuando hay guerras y menos cuando hay conflictos. Nadie gana. Entonces, de alguna manera, terminando aquí, ¿no? Un poco con la Bhagavad Gita, tenemos toda esta fusión de diversas formas de entender el yoga, de diversos yogas que se entrelazan, de palabras que cuando las leemos en la traducción no son yoga, sino que dicen magia o poder mágico, pero que ahí detrás está también el término yoga, el yoga en su acepción. Y termino así con una nota de, de rebeldía y de provocación, como siempre, que nos la trae Daya Krishna, ¿no? Daya Krishna sí que le va a reprochar a Krishna que predique una cosa y que luego haga otra. Y diremos, bueno, es que Krishna es un dios, ya, pero a Daya Krishna le da igual. Daya Krishna es un filósofo y es un filósofo que quiere hacernos reflexionar. Y es verdad que cuando yo leí estas objeciones, yo nunca había visto así el papel de Krishna. Y no es porque no conociera pasajes del Mahabharata donde Krishna hace cosas un poco dudosas, ¿no? Invita a mentir, a jugar sucio a los pándavas. Pero como es un dios, yo tampoco me cuestioné nunca nada. Y Daya Krishna te hace pensar que, joder, que esos síndromes de autoridad tampoco están bien, ¿no? Y bueno, que en todo caso me parece que siempre es bueno compartir estas ideas de Daya Krishna, ¿no? Porque él va a decir, a ver, si nuestra acción es una acción moral, tenemos que preocuparnos por los frutos de la acción. O sea, la indiferencia es el signo de la inmoralidad y no importa en absoluto si tal preocupación te perturba la conciencia, perturba tu calma interior. Es decir, uno debería sentirse perturbado y si uno no se siente perturbado por el sufrimiento de los demás, entonces no es un ser humano. Claro, en un contexto social, yo creo que esto es así. Una cosa es no dejarnos llevar por esa tristeza, por esa vixada, ¿no? Tanto como para que nos controle nuestra propia tristeza. Bien, eso tampoco me parece, ¿no? Eso también es contraproducente. Otra es que vivamos un poco aplicando la guita de formas muy individuales, creativas y New Age, diciendo, no, no, es que yo actúo y me da igual las consecuencias y me da igual el otro y me da igual todo. Esto es lo que está denunciando Daya Krishna, ¿no? Este tipo de usos para personas que viven en sociedad. Además, va a decir Daya Krishna, todo el mundo actúa por algún propósito. Esto de la acción desapegada, el Nishkama Karma, tomémoslo con pinzas, porque incluso la persona que actúa y entrega los resultados en su fuero interno los está entregando pues para un bien mayor, o eso sospecha, o eso desea, que sea lo que sea, donde vaya la acción, que sea para algo bueno. Normalmente es así, ¿no? Sobre todo si hay este componente de devoción. Y eso ya implica un propósito. O sea, nadie actúa sin intencionalidad, siempre hay una dirección. Aunque no sea concreta, aunque la pongamos en manos de X, da igual, siempre hay un deseo de fondo latente. Entonces dice, la acción emprendida por el bien del Señor, por el mantenimiento de la justicia, del Dharma, lo que sea, sigue siendo una acción que se realiza por el bien de ciertas consecuencias o de ciertos propósitos. ¿Mm? Y ahora ahí viene como la mayor objeción o el mayor ataque de Dayakris cuando nos hace realmente pensar. Y dice, se supone que la Gita forma parte del Mahabharata y que la persona que en él expone su filosofía de la acción, su karma yoga, es todo un héroe, o al menos uno de los grandes héroes de la epopeya. Por tanto, cabe esperar que su comportamiento real, tal y como se retrata en el Mahabharata, arroje algo de luz sobre la filosofía que él está predicando. Está hablando de Krishna, ¿eh? Se espera que se comporte de acuerdo al mensaje que él mismo predica. Y entonces pregunta, ¿se comporta Krishna como si no deseara los frutos de la acción? ¿Actúa realmente como si todas las consecuencias le dieran igual o todas fuesen bienvenidas por igual? ¿Eran la victoria y la derrota dos alternativas que le resultaban por igual indiferentes? Formular estas preguntas es responderlas. Este es el estilo de Daya Krishna, ¿no? Efectivamente. A lo largo del Mahabharata y ya a partir de la Gita, cuando comience la guerra y tenga lugar la guerra, vamos a ver a Krishna haciendo todo tipo de trucos, de estrategias para conseguir que los Pándavas ganen la guerra. Entonces, no, él no actúa como si el resultado le diera igual.
Obviamente él es un dios, obviamente él está trabajando por un bien futuro que él conoce y los demás no. Él está luchando también por la restauración del Dharma. Hay toda una serie de argumentos teológicos y divinos que justifican el comportamiento de Krishna. Pero yo creo que Daya Krishna lo que está intentando es hacernos reflexionar a nosotros, que hoy leemos y usamos la Gita en contextos muy diferentes y aislados de la trama del Mahabharata y de la divinidad Vaishnava y de toda esta idea del Dharma, etcétera, ¿no? Sino hacernos reflexionar a nosotros, ¿no? En la idea de cuidado porque, primero, esta idea de la acción desapegada, aunque nos parezca un ideal y una utopía, muchas veces no es así. Todos tenemos un deseo detrás de la acción, siempre hay un deseo, aunque sea el deseo de hacer bien a todos los seres, o, etcétera. Y después que siempre hay que exigir una cierta concordancia entre lo que se enseña y lo que se hace, ¿no? Entre lo que se dice y lo que se hace. Entonces, bueno, también recordarnos que a los que vivimos en sociedad y que no somos, o sea, que estamos en el mundo, no podemos aplicar así esto. No estamos en el preámbulo de una guerra sagrada ni de una guerra justa en la trama dinástica de los Kauravas y los Pándavas. Estamos en la vida, en el día a día y tenemos que responsabilizarnos de nuestras acciones, ¿no? Y pedirle al otro que se responsabilice de las suyas, faltaba más, ¿no? Bueno, pues con esto voy a terminar esta primera parte, que ya habéis visto que es bastante larga y solo es la primera parte. Voy a dejar para otra ocasión las interpretaciones políticas de la Bhagavad Gita, sobre todo dentro de India, en el periodo de la lucha contra el colonialismo inglés, finales del siglo XIX, pero especialmente la primera década, las primeras 2 décadas del siglo XX. Bueno, pues hasta pronto y gracias.